Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Terroristas vestidos de manifestantes. Según información recogida por los agentes de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, en las últimas protestas suscitadas en Lima y en Ica, se corroboró la presencia de dirigentes del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, y personas con antecedentes por terrorismo. Es decir, remanentes terroristas se han estado infiltrando en las protestas con el objetivo de asusar a la población, causar desmanes y atentar contra las fuerzas del orden, situación que ya ha dejado un saldo de 7 muertos y decenas de heridos. La lista identificada por la DIRCOTE es larga, pero mencionaremos algunos casos. Por ejemplo, según la DIRCOTE, se vio agitando a la masa con el grupo Frente Nacional por el Desarrollo y la Industrialización del Perú a Javier Melgarejo Malma, adherente a Movadef, quien cuenta con 6 investigaciones por terrorismo desde los años 80 y también estuvo preso en el penal Castro Castro. Asimismo, también apareció en las protestas Jorge Chero Herrera, activista del Movadef y quien tiene investigaciones por terrorismo desde 1995. Y no todos son hombres. La DIRCOTE también identificó en las protestas a María Toche Vilca, perteneciente al SUTEP Callao y quien también es dirigente del CONARE SUTEP, vinculado al Movadef. A su vez, Julia Valdivieso Cornejo, quien también pertenece a CONARE SUTEP y estuvo asusando a la gente por la avenida Bancay y el Jirón Amazonas. Finalmente, según inteligencia de la policía, las protestas en Ica y el bloqueo en la Panamericana Sur estuvo en parte liderada por dirigentes del barrio chino, lugar que se sitúa en el centro de Lima, quienes hacían un llamamiento a las personas para que se unan al bloqueo de carreteras. E ingresa la autora Betsy. Vuelve a entrar, pero vuelve a entrar con un camarógrafo y una señorita periodista de Canal 7. Aquí está la llamada también la premier Betsy. Me llama 12:38, 12:40. Casi a las mismas horas que el presidente. Como veía que no está, llámelo. Yo no iba a contestar ni una llamada de teléfono porque ya no, yo consideraba que prácticamente me ha sido un desleal conmigo. El exministro del Interior, Willy Huerta, los delató. Huerta reveló que los expresidentes del Consejo de Ministros, Aníbal Torres y Betsy Chávez, realizaban coordinaciones con el expresidente golpista, Pedro Castillo, durante su atentado al orden democrático. Según el ex titular del Ministerio del Interior, los ministros esperaron fuera del salón donde se encontraba Castillo, mientras que Chávez y Torres coordinaban el mensaje a la nación, donde el entonces presidente intentaría dar un golpe de Estado. Según su versión, fue Chávez quien ingresó con periodistas de Canal 7 para transmitir el mensaje a la nación que desataría un terremoto político. Con capturas de pantalla en mano, Huertas contó que el ciudadano Castillo y Betsy Chávez intentaron comunicarse con él luego del golpe. Sin embargo, según indicó Huertas, él se negó a responder en acción de protesta ante no haber sido comunicado sobre dicha medida. Parece que han percatado que no estoy yo, que me había escapado, mejor dicho. 12:40, 12:57 y 1:19. ¿Por qué no le contestaba usted? Porque ya no le iba a responder la llamada. Porque no estaba de acuerdo con lo que ha hecho. Yo no iba a contestar ni una llamada de teléfono porque yo consideraba que prácticamente me ha sido un desleal conmigo. Por otro lado, también indicó que después del mensaje, Pedro Castillo le pidió que llame al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro, y tras marcar el número, le entregó el celular y no supo más de la conversación. Sin embargo, todos sabemos cómo se desenlazó dicho episodio y ahora todos los implicados en este atentado contra el orden constitucional tendrán que pagar las consecuencias de darle la espalda a la democracia. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Durante la sesión del último lunes, el Pleno del Parlamento rechazó la cuestión previa para que la propuesta de sanción contra Pasión Dávila por agresión pase por la Comisión de Ética. Con 44 votos a favor, 59 en contra y una abstención, fue rechazada dicha iniciativa
por lo que la sanción de 120 días que solicita la denuncia interpuesta por el agredido se decidirá en el Pleno del Parlamento. Como se recuerda, durante la sesión plenaria del domingo 11 de diciembre, el congresista Pasión Dávila agredió por la espalda a su colega Juan Burgos. Las cámaras del hemiciclo registraron el duro golpe que le propinó en el rostro. Por ahora se espera que el Pleno pueda debatir y sancionar al parlamentario y por consecuencia sea un llamado de atención que ningún tipo de violencia tiene justificación. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú pidió al Congreso aprobar con urgencia el proyecto de ley de adelanto de elecciones presentado en la tarde del lunes de 12 de diciembre por la presidenta Dina Boluarte, tras una gran ola de manifestaciones en contra de su gobierno. Para los gobiernos regionales, esta sería la única salida a la prolongada crisis política que atraviesa el país. Y es que horas antes del mensaje a la nación de la presidenta Boluarte, la Asamblea de Gobiernos Regionales emitió un comunicado donde exhortaron a la jefa de Estado a disponer del cese inmediato de la violencia contra los ciudadanos en las regiones donde la violencia en las protestas se agudizó. Asimismo, solicitaron que se identifique a los responsables de las pérdidas humanas en Andahuaylas. Por el momento, el Ejecutivo ha cumplido con su parte y el pedido de adelanto de elecciones ya ha sido presentado al Congreso. Ahora queda en manos del Legislativo aprobar el proyecto que diversas regiones del Perú exigen con intensidad. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Hoy en Entrevista 360 nos acompaña el congresista y general Roberto Quiabra. ¿Cómo está? Bienvenido a Entrevista 360. ¿Cómo está, Jessica? Buenos días. Un gusto conversar con usted. Muchas gracias, general, por este espacio. En medio de la propuesta del adelanto de elecciones, nos preocupa y nos mantiene alerta las protestas que se están desarrollando en el interior del país. ¿Qué está fallando? ¿Por qué no se han podido controlar hasta este momento? Fíjese, yo creo que en primer lugar una buena comunicación a la gente. Todos los peruanos tienen que saber qué cosa es lo que está sucediendo en nuestro país. Un reclamo, por más legítimo que sea, no puede ser motivo de un sabotaje a nuestros aeropuertos porque le estamos haciendo daño a todos nosotros, a todos los ciudadanos que viven de los aeropuertos donde ingresan, salen las personas, la carga, el turismo. Es decir, no entendemos nosotros cómo un reclamo pacífico y justo por alguna gente pueda convertirse en un acto de sabotaje contra todos los peruanos. Entonces, las Fuerzas Armadas no están para hacer frente directamente a los ciudadanos que bloquean una carretera, no. Ese es un tema policial que tiene que hacerse con las medidas más disuasivas que se tengan que aplicar. Bloquear una carretera es un delito, porque usted bloquea la carretera, y hemos visto nosotros estos 2 días de feriado que la gente ha querido desplazarse o ha querido regresar, no lo ha podido hacer. Entonces, tenemos que comenzar a nosotros a reclamar, pero reclamar dentro de los marcos de respeto a nuestros mismos semejantes, no con la violencia, ni dejarse incitar por la violencia, porque te dejas incitar por la violencia. Hay distritos, hay provincias, por ejemplo en Trujillo se ha señalado que inclusive van a evitar que los niños vayan a los colegios, afectando a los niños que ya están por terminar su año escolar. Entonces, yo creo que todos tenemos derecho a reclamar, pero no debemos hacerlo con violencia, y así evitamos que salgan nuestras Fuerzas Armadas y así evitamos que nuestra Policía Nacional tenga problemas, porque cuando hay fallecidos entre los civiles, lo primero que enjuician es a los policías. ¿Cree usted que los prefectos destituidos recientemente hayan tenido algún rol dentro de los levantamientos de las regiones? Fíjese, desde la época que el ministro era Avelino Guillén, ministro del Interior, se cuestionó de que varios de los que habían sido designados como prefectos y subprefectos venían de Movadef, de CONARE, de FENATE, es decir, de organizaciones generados de Sendero Luminoso. Los peruanos no podemos tener mala memoria. Los peruanos hemos sufrido 20 años de una violencia subversiva y esa gente no puede fácilmente meterse a esos cargos. ¿Por qué? Porque por información de inteligencia que se tiene que verificar, y eso es lo que ha motivado que se cese a todos, es que además de que no cumplían algunos requisitos,
estaban financiando los desplazamientos de gente, pero no para una causa buena, sino para generar violencia, para romper los locales privados. Yo creo que es por eso que la primera acción que ha tomado el gobierno es cesar en sus funciones a los prefectos. Entrando al tema del adelanto de elecciones, ¿qué escenario prevé en el Congreso? ¿Habrá voluntad política para que este pedido prospere? Yo creo que sí, ya lo ha dicho también la presidenta actual, pero acá hay que ver de que no puede hacerse tan rápido, porque si no vamos a repetir los mismos errores. Lo que se ha señalado y ahora tiene que ser una prioridad hacer esos cambios en las leyes electorales, en las leyes políticas, que impida que, por ejemplo, postulen personas que tienen una sentencia en primera instancia, porque ya vimos nosotros, de ejemplo concreto, salió elegido como tercer vicepresidente un congresista que le faltaba la sentencia en segunda instancia y había sido condenado en primera instancia, y hasta no ha habido, y lo sancionaron con 6 años de prisión efectiva. Entonces, si tienen un problema con la justicia, que mejor se dediquen a otra cosa, pero no pueden estar representando a todos los peruanos como congresistas, como ministros, como alcaldes o gobernadores. Hay que hacer otros cambios, hay algunos que dicen que debe volver a la reelección, eso hay que mirarlo bien, otros están hablando de la bicameralidad, un retorno a la bicameralidad, o la renovación por tercios. Tiene que haber un consenso, tiene que haber un gran consenso, tenemos que ver la urgencia. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es de que el adelanto de elecciones hay que hablarlo como abril del 2024, más antes no se va a poder por los espacios que tiene que tener el mismo sistema electoral de nosotros para poder montar un proceso, por lo que tienen que hacer los partidos políticos, que tienen que cumplir con cierto el cronograma que exige el Jurado Nacional. Entonces no es así de rápido y furioso hacerlo mañana, es una mentira. Vender que va a ser mañana, yo creo que es una mentira. Segundo, si no hacemos los cambios, vamos a ver las mismas caras, vamos a ver los mismos defectos y dentro de poco vamos a querer nuevamente volver a un adelanto de elecciones. Le agradezco muchísimo. Estuvo con nosotros Roberto Quiabra. Esto fue Entrevista 360. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú pidió al Congreso aprobar con urgencia el proyecto de ley de adelanto de elecciones presentado en la tarde del lunes de 12 de diciembre por la presidenta Dina Boluarte, tras una gran ola de manifestaciones en contra de su gobierno. Para los gobiernos regionales, esta sería la única salida a la prolongada crisis política que atraviesa el país. Y es que horas antes del mensaje a la nación de la presidenta Boluarte, la Asamblea de Gobiernos Regionales emitió un comunicado donde exhortaron a la jefa de Estado a disponer del cese inmediato de la violencia contra los ciudadanos en las regiones donde la violencia en las protestas se agudizó. Asimismo, solicitaron que se identifique a los responsables de las pérdidas humanas en Andahuaylas. Por el momento, el Ejecutivo ha cumplido con su parte y el pedido de adelanto de elecciones ya ha sido presentado al Congreso. Ahora queda en manos del Legislativo aprobar el proyecto que diversas regiones del Perú exigen con intensidad. En medio de las protestas de Andahuaylas, un pedido se alzaba entre lágrimas. Yo quisiera que Una pequeña de 14 años recibió el impacto de un perdigón en el ojo. La gravedad del daño hacía imposible que sea atendida en el hospital de la región, por lo que su familia hacía un llamado desesperado al Ejecutivo para que pueda ser tratada en Lima. Al conocer el pedido, la Fundación Romero anunció a través de un comunicado su apoyo a esta familia a través del traslado de la menor. En esta acción humanitaria, la Fundación gestionó que el adolescente llegue a la capital en una ambulancia aérea de ATSA, que partió del aeropuerto de Ayacucho con dirección al Instituto Nacional de Oftalmología, INO. En el comunicado, además, la Fundación Romero expresó su solidaridad con la pequeña y reiteró su compromiso de apoyar a las familias peruanas. Los menores de edad han sido los más perjudicados en medio de los enfrentamientos de Andahuaylas, donde se han registrado decenas de heridos. Ferreñafe, ciudad de la región de Lambayeque, celebra un año más desde que fue fundada el 13 de diciembre de 1550
por el capitán español Alonso de Osorio, más conocida como la Tierra de la Doble Fe, ya que según leyendas sus pobladores creían fuertemente en la ley de los espíritus y seguían la religión católica. Ubicada al noroeste de Chiclayo, la ciudad posee una plaza de armas de estilo español y una importante parte de su población se dedica al cultivo de arroz. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.